Queremos tratar un tema muy especial, un tema que está sobre la mesa de los hogares en la actualidad del país, en la actualidad del mundo entero. Es un tema que no podemos desconocer y es el tema de la depresión. Amén. Vamos a hablar de la depresión en el cristiano o el cristiano y la depresión. Eh, Cuando nosotros hablamos de depresión pensamos que es un tema simplemente psicológico, pensamos que es un tema banal, un tema sin importancia, pero si yo les comentara que de 10 personas que se quitan la vida, 8 sufren de depresión. Si yo le quisiera decir que la depresión es la enfermedad mental de moda, la depresión es una enfermedad que incapacita a la persona laboral, académica, profesionalmente, familiarmente, afectivamente. La depresión es algo que llegó para quedarse en la persona cuando no ve otra salida. Y a veces pensamos que la depresión es algo que simplemente se puede quitar de cualquier manera, pero la depresión tiene cosas más grandes. Quisiera contarles, el 20 de junio del 2001, en toda la ciudad, el país y el mundo entero se conmocionó por una noticia. Una mujer llamada Andrea Yates había ahogado a sus 5 hijos, uno por uno, en una tina de baño. De las edades iban de 6 meses hasta 7 años. La primera reacción que todo el mundo tuvo y la primera pregunta que se hizo fue cómo pudo una madre hacer lo impensable, matar a sus propios hijos. ¿Qué podría haberla orillado a cometer un crimen tan aberrante? No una vez, sino 5 veces. Y cuando todo el mundo comenzó a investigar, criminalística, científicos, las autoridades, medicina legal, todo, se dieron cuenta que la mujer tenía una historia clínica y sufría de depresión. Depresión. Una depresión, no cualquier depresión. No una depresión de que amanecí triste. Era una depresión psicótica. Una depresión mayor que provocó a Andrea vivir esta realidad. La pregunta es, ¿podría alguien haber salvado a esa madre y a sus 5 inocentes hijos de esta devastación? La pregunta es, ¿será que subestimamos el tema de la depresión? Otra pregunta, ¿será que un hijo de Dios puede sufrir de depresión? Y es ahí donde yo quiero que entremos a trabajar este significado en este instante. Amén. ¿Por qué? Porque aún la palabra del Señor nos habla de personajes que sufrieron de depresión. La palabra del Señor nos habla del patriarca Job, capítulo 5, verso 14. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Habla de una situación triste, una situación aguda, una situación difícil. Alguien me dirá, ¿qué significa depresión? Vea, la palabra depresión es tan nueva que ni siquiera se encuentra en el griego, se encuentra en el latín. Y en el latín y allí en los países latinoamericanos está la palabra depresare, que significa estar atado. Esta hojita, que ustedes ven normalmente, puede ser una hojita hermosa. Tipifica la vida de un joven, de un adolescente, de un niño empezando a vivir. Porque ustedes pensarán que la depresión solamente le da a personas viejas, a personas adultas, a personas con problemas, con deudas, que no pudieron pagar la renta, que las dejó el esposo, que quebró la empresa, que no pueden salir más por la pandemia. No, la depresión ataca mucho a la infancia, sino que hay formas diferentes de manifestarlo. Mientras el anciano, mientras el adulto, mientras aquella mujer, madre, cabeza de familia, lo expresa llorando, lo expresa no queriendo levantarse, lo expresa sin querer comer. El adolescente lo expresa de otra manera, se coloca los audífonos, comienza a escuchar música a todo volumen, coge su cicla, coge su moto y anda irresponsablemente a toda. Tiene actos suicidas, actos destructivos, autodestructivos, no le importa lesionarse y haga de cuenta que es esta hojita, hermosa, muy bonita, pero la depresión es esto. Esto es la depresión. Ata a la persona. Hace que la persona no pueda salir. Se siente impotente. Y eso es lo que hace realmente la depresión. La depresión es algo que tortura al ser humano. La depresión es algo que hace que la persona
no piense más. Y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a estudiar qué es depresión como tal. Ya sabemos que depresión ata a la persona. Vamos a hablar de 4 tipos de depresión. Esto es algo necesario que todos lo sepamos. Está la depresión normal, cuando usted amanece triste involuntariamente, no por una circunstancia, no por una razón, no simplemente por el pasado, simplemente usted amaneció triste y así permanece varias horas del día. Cuando los problemas normales de la vida le oprimen el corazón por un corto tiempo, eh, por ejemplo, una pérdida, un fracaso, una enfermedad, un rechazo. Cuando comienza usted a crecer y comienza a sufrir de ciertos quejambres, también pueden traer una depresión situacional. Un caso bíblico es Job, la muerte de todos sus hijos, la destrucción de lo que poseía, cómo sus amigos en vez de consolarlo lo juzgaban. Realmente, si alguien merecía en la vida sentirse deprimido, sentirse triste y aburrido, pues era Job, ¿sí? También hay una depresión encubierta y es aquella que escondemos, es aquella que nosotros no hablamos de ella, nadie lo sabe, pero allí hay un abuso sexual escondido, hay un abuso físico, verbal, emocional. Allí hubo un estado de humillación por mucho tiempo en la infancia, allí hay un vacío paterno, allí hay un vacío de hogar, creció, no tuvo infancia por estar trabajando, etcétera. Es un estado de tristeza permanente, ya no es algo temporal, es algo permanente. Se sabe que la característica de la persona es que mantiene triste en todo momento, que los sentimientos verdaderos se cubren y se niegan como tal y simplemente hay un estado de dolor y realmente se busca alivio al dolor emocional por medio de muchas ocupaciones. Ese tipo de personas que mantienen trabajando, que mantienen esclavas de lo laboral, de estar ocupados, porque es la única forma que sienten que pueden como tener un alivio y realmente es algo muy triste, ¿sí? Nosotros vemos como la palabra del Señor habla de alguien que busca, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, o brava por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Es una persona que no la conforma nada, una persona que nunca está satisfecha. También hay una depresión neurótica, y la depresión neurótica tiene que ver ya con un orden depresivo mental, emocional, tiene que ver con una forma ya de pensar, de vivir, y es una persona que la depresión la hace vivir estresante y estresa a los demás. Es una persona que padece una neurosis, un desorden emocional, es una persona que tiene con una depresión clínica, es un estado de depresión prolongada, síntomas, es una persona que se acuesta pero no duerme, es una persona que se despierta y no se levanta. Es una persona que jamás quiere salir de la casa, que jamás quiere arreglarse. Es una persona que no se ve virtud alguna. Es una persona que quisiera que la vida acabara. Esa es una de las características de este tipo de depresión. Y por último viene la depresión psicótica, una depresión donde su tratamiento ya no es psicológico, sino también psiquiátrico. Es muy grave este tipo de depresión y es cuando le pide el cuerpo, la mente le pide a la vida morir, no quiere vivir más. Es donde la persona comienza a tener idealizaciones suicidas, actos autodestructivos. Es una persona que sufre de desesperanza, que sufre de temor. Es una persona que realmente está muy mal. Pero en el Señor hay esperanza. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar que anteriormente lo que eran los médicos anteriormente como Hipócrates y todos ellos, estamos hablando de que ellos vivían una situación y creían que la bilis negra influenciaba en que la persona fuera melancólica y mantuviera depresiva y triste en todo momento y realmente allí vemos situaciones totalmente difíciles. Eh, yo quisiera en este momento no meterme tanto en lo psicológico, no meterme tanto en lo psiquiátrico, sino que habláramos un poquito de lo espiritual. La depresión se sufre cuando las cosas no salen bien. Se sufre cuando algo se está perdiendo, ¿sí? La depresión se sufre cuando estoy elaborando un duelo, alguien murió, algo perdí, tuve un fracaso. Ahorita con este estado de pandemia, hermano Kerles, ¿cuántos pequeños negocios tuvieron que cerrar sus puertas?
¿Cuántos quedaron debiendo el arriendo de 2, 3, 4 meses de un local? ¿Cuántos comenzaron a estar en rojo? Y realmente la situación es tan difícil que no sabían cómo salir. Y aunque hay una fe puesta en Dios y hay una esperanza en Él, decían en su corazón, es difícil salir de esta situación, es difícil, y aunque decían, yo sé que el Señor me ayudará, pero todavía se hace la pregunta que se hizo el salmista David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y como que hasta ahí se le acabó el Salmo 121, porque el otro como que se le olvida, y realmente es una situación terrible, una situación tremenda, y tal vez en este momento hay muchos hermanos pasando por momentos difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros. Yo quisiera hablarle a ese hermano, a esa familia, a ese hogar, que están pasando por una situación difícil, a esa familia o a ese hermano que está en una situación de salud complicada y que tal vez lo han llevado a la UCI y que tal vez le han dado un diagnóstico duro, fuerte. No solamente sufre la persona, no solamente el abuelo, la mamá, el familiar está allí hospitalizado, toda la familia está hospitalizada. Toda la familia está yendo un duelo. Toda la familia pregunta: Señor, ¿y por qué mi mamá? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no otro? Si te somos fieles, ¿por qué sucede esto? ¿Cuántos hermanos tenían la ilusión en el 2020? Dijeron, vamos a salir adelante, vamos a colocar este negocio, vamos a viajar, pero se encontraron con una pandemia que quebró a todo el mundo, que puso a todo el mundo tras la pared y lo tiene ahí acosados, y como que no ven la luz del día y saben que la situación está difícil, y realmente es algo que está cautivando. ¿Cuántos tienen una situación afectiva que no han podido solucionar, que no han podido sacarla adelante, y hay tristeza en su corazón, hay tristeza en su vida? Por eso estamos acá en este momento tratando esta situación? Amén. Y realmente ahí es donde nosotros tenemos que ver que es necesario estar a solas con Dios. Hermana Carles, de las canciones que el Señor le ha dado, una canción que consuele el alma de alguien que está afligido. Bueno, hay una canción, qué bueno compartirla en esta mañana. Hay momentos duros en la vida en que parece no podemos más, donde casi todo termina sin una ayuda. Creemos estar, pero allá a lo lejos hacia el cielo hay unos ojos que mirando están, y una voz de aliento diciendo: hijo mío, hoy te quiero ayudar, yo seré hoy tu refugio, hoy por siempre yo te voy a acompañar en la soledad y en secreto. Estoy contigo cuando estás llorando, escucho tu gemido. A donde tú vayas, allí iré contigo, te ayudaré siempre, yo seré tu mejor amigo. Si los demás te han dado la espalda,
dando por ti mi sangre, con esa sangre hoy te limpiaré. Por eso toma hoy nueva fuerza, que donde vayas contigo yo iré, y en la soledad y en secreto estoy contigo. Cuando estás llorando escucho tu gemido. A donde tú vayas, allí iré contigo. Te ayudaré siempre, yo seré tu mejor amigo. Te ayudaré siempre, yo seré tu mejor amigo. Aleluya. Bueno, qué canción tan hermosa, qué canción más adecuada para la situación que se está viviendo. Y hermano, que les quiero hacer una pregunta en este momento a toda la audiencia, a todos los que están allí conectados. Hay más de 1000 personas conectadas en este instante. Y quisiera preguntar, ¿es la depresión resultado del pecado? Porque eso es algo que atañe a la persona. Recuerde usted que Job comenzó a sufrir más cuando se le acusó de pecado. Y realmente ahí quiero en este momento hacer un énfasis, porque la depresión puede llevar a una persona a vivir cautiva de un pensamiento y de un sentimiento. Amén. La depresión no es resultado del pecado cuando, primero, se refiere a una pérdida normal, cuando uno está de luto. Amén. La palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, verso 4, nos enseña que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Amén. Si uno llora cuando lo roban, cuando lo atracan, cuando uno pierde algo de valor, cuando uno pierde algo que tiene un valor sentimental, si uno llora cuando sufre la pérdida de un familiar, ¿sí? Si esto es así, ¿por qué no llorar en momentos de tristeza, de dolor? Llorar no es malo, llorar es totalmente sano, es totalmente necesario. Antes es preocupante cuando alguien sufre y no llora, porque pronto le puede dar un paro, un infarto, un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque tiene un problema con su vida, tiene un problema de expresar sus sentimientos. Amén. Cuando el cuerpo experimenta el deterioro por el paso de los años, cuando hay una depresión, cuando no se asimila los cambios que sufre el cuerpo a través del tiempo, de la vejez, cuando el cuerpo comienza a resentirse. La Biblia dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Según de Corintios capítulo 4, verso 16, nos habla de esta realidad. No es pecado cuando uno se siente triste, porque ya no tiene las mismas fuerzas que antes. La depresión comienza a ser pecado cuando uno está deprimido por las consecuencias. La depresión sí es resultado del pecado. No es que sea pecado, es resultado del pecado cuando uno está triste, deprimido por las consecuencias de su conducta pecaminosa y no hace nada por cambiar. Ejemplo, ¿cuántas personas en este momento son conocedoras de Dios, bautizados desde hace mucho tiempo, de cuna cristiana, pero ahorita están viviendo en fornicación sin casarse? Y tal vez esta situación ata a la persona y le deprime, y sabe que si el Señor viene, y sabe que si Él levanta su iglesia se puede quedar, pero no hace nada por arreglar su situación, no da pasos para curarse, no busca consejería bíblica, no memoriza versículos, no lee la Biblia, no acude a la iglesia, y comenzó a tener una autocompasión que hace mucho daño. Comienza a gobernar la ira, la amargura, cuando lo han lastimado, y cree que es imposible perdonar. Cuando usa la depresión para manipular a los demás, que me quiero morir, es que no, ojalá me duerma y nunca amanezca. Cuando una y otra vez decide culpar a Dios de su situación, de lo que ha pasado,
cuando quiere culpar a los demás por su infidelidad, cuando se deprime porque se ha permitido que otros lo controlen en vez de obedecer a Cristo y dejar que Él tome el control de su vida. Es allí donde veo la depresión como resultado del pecado. Es que si uno está lejos de Dios, ¿cómo le puede ir bien? No nos irá bien. Amén. La palabra del Señor habla de un personaje bíblico que sufrió depresión. Fue tanta la depresión que sufrió que tuvo ideas de que Dios le quitara la vida. Y estamos hablando precisamente de Jonás. Jonás sufrió una depresión donde fue por causa del pecado mismo. Jonás fue un hombre llamado por Dios que terminó su vida enfurecido, amargado y en las profundidades de la depresión. Amén. La pregunta es, ¿cómo llegó Jonás a caer en esta depresión tan terrible? La palabra del Señor nos habla que comenzó a pecar. El primer pecado de él fue la desobediencia, cuando menospreció la palabra de Dios, cuando el Señor le dijo, ve a Nínive y él no quiso ir, cuando él cogió para la dirección contraria, cuando él dijo, es mejor irme, no, yo me voy a esconder, yo no quiero hacer esto. ¿Y cuántos por negarse a la voluntad de Dios sufren las consecuencias? No solamente la persona, sino que también trae repercusiones negativas sobre los que están alrededor. ¿Cuántas empresas, cuántos negocios familiares, cuántas situaciones no han quebrado por culpa de alguien que está llevándole la contraria a Dios? Y ahí vemos cómo sufrió toda la tripulación en la nave que él viajaba, cómo los marineros lo tuvieron que rechazar y lo tiraron literalmente por la borda al mar abierto. Vemos cómo vino un pez grande y se lo tragó vivo. Y vemos cómo comienza a sufrir de un desosiego, de una desesperanza. Y comenzó Jonás a reconocer el juicio de Dios había caído sobre él y que también iba a perder la vida por culpa de su pecado, ¿sí? Y comenzó él a clamar. Jonás 2:2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice, y el Señor extendió misericordia y me salvó. Realmente ahí vemos una situación difícil por causa del pecado. Amén. Cuando él declara su pecado y se resigna a obedecer a Dios. Amén. Vemos que a pesar de todo esto, que el Señor tuvo misericordia. Vemos que a pesar de que el Señor tuvo misericordia de él se enojó en gran manera contra Dios, porque tuvo misericordia también de Nínive, ¿sí? Porque cayó en una depresión severa que lo consumió por la amargura y desesperanza al punto que quería morir. Y la Biblia dice que Jonás expresó su queja diciendo, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:3 nos habla de eso. Y en su ira y autoconmiseración hizo esta declaración triste pero reveladora. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínense el estado de presión que tenía para contestarle así el Señor. Imagínense la forma que él estaba para tener semejante situación difícil. Hermano amado, ¿cómo está usted en este instante? ¿Será que usted es el que en este momento dice no puedo hacer nada bien? ¿Para qué lo intento? No sirvo para nada. Me odio a sí mismo, me aborrezco. Mira a fulano de tal, mira a Mengano, mira al hermanito. Ese hermanito no ha hecho tantas cosas como yo y le va mejor. Y comienza a hacer comparaciones odiosas. Seguro hice algo malo. Seguro nadie me ama. Y seguro, ¿cuál es la verdad? ¿Qué camino tomo? La palabra del Señor dice en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Algo seguro que usted puede tener en ese instante, querido hermano, es que se pueden alejar los amigos, se pueden alejar las oportunidades, se puede alejar la salud de uno poco a poco, muchas cosas se pueden alejar, pero hay un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros siempre. Querido hermano, querida hermana, usted que está viendo este programa, porque tal vez estaba mirando su celular, tal vez estaba mirando su tabla y tal vez se encontró con este matutino por coincidencia, no es una coincidencia.
Tal vez Dios está obrando en este momento en su vida, en su ser. Usted que no ha podido conciliar el sueño, porque no puede olvidar aquel ser querido que se fue, porque no puede olvidar ese hogar tan bonito que Dios te dio, pero que ahora está pasando por un momento difícil y tal vez dice, no hay esperanza para mí. Yo te quiero contestar la pregunta que David hizo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué bonito que nosotros lo entendamos en este instante. Amén. Yo no sé si usted el que dice, no veo la salida de esta situación, ya nada me importa, esto no lo puedo resistir, esto no es justo. Tal vez usted el que dice, no puedo hacer nada para cambiarlo, no puedo hacer nada para que las cosas cambien, esto ya no lo puedo soportar. Recuerde que la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tal vez usted es una persona que está totalmente viendo oscuro su futuro y dice, nadie me amará, nadie cambiará, ya estoy viejo para hacer algo, esta era mi última oportunidad para ser feliz, no tengo nada por lo cual vivir, no me sirve nada, ya para mí no hay esperanza, ya para mí no hay solución. Recuerde que la palabra del Señor dice otra cosa. Si usted piensa que es el más feo, el más pobre, el más desgraciado, el más desventurado, si usted piensa que es el último que vive aquí en aquel moridero donde no llega ni la luz del día, donde no llega ni la señal de internet, si usted piensa que vive en lo más mísero de la vida, recuerde una cosa: aunque usted piense eso y aunque las circunstancias sean difíciles, hay un Dios que tiene misericordia. Hay un Dios que no vio los hijos de Saúl para que fueran reyes, no vio los hijos de las personas que están en la alta élite de Israel para que reemplazaran a Saúl. No, él vio allá, detrás de un rebaño, un niño que le llamaban bastardo, porque tal vez no era hijo de la misma madre de sus hermanos, un niño que mantenía ya detrás del rebaño, donde aquella no lo viera, porque entonces tendría problemas siempre su padre, por aquel niño que fue fruto tal vez de una infidelidad y está allá detrás de ese rebaño, pero allá detrás de ese rebaño había un jovencito, había un niño, un pequeño adolescente, preadolescente, con una arpa chiquita, y él pastoreaba las ovejas, y aunque era el más mísero, y aunque era el más pequeño, Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él y no lo abandonó y puso los ojos sobre él. Tenga en cuenta lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, porque su tristeza, su depresión y su situación no es más grande que las promesas de Dios. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Por muy difícil que sea, hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que dice, usted encárguese de deleitarse en mi presencia, que yo me voy a glorificar en su vida. Deleítate así mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso lo dice el que hizo los cielos y la tierra. En Él tenemos esperanza. Aleluya. Yo no sé, yo sé que hay dificultades, pero Dios está con nosotros. Hermano Kerles, ¿sí sabía usted que hay características físicas que pueden traerle a la persona la depresión? Puede ser. Vea, lo que es el desequilibrio hormonal, los medicamentos, las drogas, lo que son enfermedades crónicas, lo que es tener un temperamento melancólico, lo que es, escuche esto, comidas inadecuadas, la falta de descanso o ejercicios inadecuados, lo que es una predisposición genética, eso también viene por herencia, ¿sí? Realmente allí viene una dificultad, realmente allí viene un problema con este tema, amén. Pero qué es lo hermoso, que Dios está con nosotros. Qué es lo hermoso, que el Señor nos ayuda. Qué es lo hermoso, que Él ha prometido estar siempre con nosotros en todo momento y en toda situación. Escuche música. Si alguien me dice, estoy triste, ¿qué hago? Hermano, cante a Dios. Alabe al Señor. Glorifique al Señor. Amén. Procure vivir en un ambiente lleno de felicidad. Ay, hermano, sea optimista.
no es optimismo. Nosotros no somos ni positivistas ni optimistas. Nosotros somos personas de fe, siempre fe, fe siempre. Nosotros somos personas que no le creemos cuando el día amanece nublado. Por encima de todas esas nubes que aparecen hay un sol radiante. Así pasa con nosotros y nuestra relación con Dios. Por más difícil que sea la situación, hay alguien que me sostiene. Amén. Mantenga un hogar limpio, un ambiente limpio y ordenado. Amén. Limpie su casa, manténgala bonita, manténgala ordenada en todo momento. Amén. No resista la tentación de pasar en las redes sociales. Recuerde que hoy en día muchos no dicen en paz me acostaré y así mismo dormiré, sino que dicen con WhatsApp me acostaré y con Facebook me levantaré, porque solo tu red social me hace vivir atormentado. ¿Sí? Tenga en cuenta eso. Evite pasar mucho tiempo viendo televisión. Escriba notas de gratitud, escríbale al Señor, dedícale al Señor salmos, inspírese usted y inspire notas alegres a Dios. Propóngase metas pequeñas y alcanzables todos los días. Busque algo que hacer por alguien cada día. Experimente la verdad de Dios. Y si usted quiere ver la gloria de Dios, no la va a encontrar ahí sentado. Si quiere ver la gloria de Dios, sírvale al Señor. Amén. Sírvale al Señor. Recuerde que Dios busca que le seamos fieles en tres campos. Uno, en las pruebas. Dios tiene el derecho probatorio de probarnos en todo momento. Segundo, el Señor tiene el derecho de que nosotros le seamos fieles en la abundancia. Y tercero, el Señor merece que le seamos fieles en el servicio a Dios. ¿Cuántas veces las cosas comienzan mal? Porque menospreciamos el servicio al Señor. ¿Cuántas veces las cosas ya no son igual? Porque se nos olvida que es necesario servirle al Señor. Cuando usted le sirve a Dios, usted permite que Dios se glorifique. Amén. Vamos a hacer una oración en este instante. Vamos a pedir al Señor que dé libertad. Vamos a pedir al Señor que fortalezca la fe de su pueblo. Amén. Hermano amado, Dios ha prometido bendición sobre nosotros. Él ha prometido bendecir el fruto de su mano. Él ha prometido bendecir al mundo a través de sus hijos. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Nosotros somos los que hablamos de bendición. Nosotros somos los que hablamos de que Dios es el que está con nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vea los frutos, será como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso somos nosotros. Ahí se refiere el Señor a nuestra vida. Puede que en este momento estés pasando por un momento difícil, pero recuerda, aquí hay un Dios que hizo vivir 40 años en el desierto de Israel. Y aunque duraron 40 años para cruzar el desierto, la Biblia habla de que su ropa no se envejecía ni su calzado tampoco. La Biblia habla que todos los días llegaba el maná. Habla de una nube que los protegía del intenso sol del desierto y una columna de fuego que los protegía de noche del frío del desierto. Hay un Dios que en el desierto nos hace fructificar. Y vamos a hacer una oración en este instante para que el Señor fortalezca la fe de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo que en este momento está viendo este matutino a solas con Dios y cree que la solución a todo lo da el Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y levante sus manos. En el nombre de Jesús, usted que no tiene empleo, usted que dice, es que hace tiempo no tengo ingresos, hermano, deje de pedir empleo. Le digo en el nombre del Señor, crea su propia empresa. Comience con algo muy chiquito, que Dios prometió bendecir y multiplicar lo que nosotros hacemos. Vamos en este momento a orar. Soberano Dios, Padre Celestial, Jesús amado, delante de ti estamos invocando tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, sobre la vida de cada uno de los oyentes, sobre la vida de cada uno de los que están viendo y sintonizando este programa, poder y libertad, a solas con Dios. Si hay alguien que quiere estar a solas contigo, es porque hay una necesidad, hay una situación difícil, es porque el alma necesita alabar y glorificarte a pesar de los momentos duros de la vida. Oh Señor, yo te ruego que te glorifiques en la vida de cada uno de los que están en este momento levantando la mano, diciendo, dependo de ti, Señor.
de cada uno de los que están pasando por momentos difíciles, pero a pesar de eso, creen que Reprendemos, tú Señor, le todo vas a espíritu ayudar, de crees que suicidio. te vas a glorificar en el Señor problema, en la Jesús, en el enfermedad, nombre de en la Jesús hay situación libertad, difícil. hay Hay vida. poder en el nombre de Hay Jesús. poder en el nombre En el de nombre de Jesús. Jesús hay todo Hay poder. poder En en el el nombre de nombre. Jesús hay libertad. Hay En el poder, nombre hay de libertad en Jesús esta hay mañana. felicidad, hay En consuelo. esta hora Oh hay Señor, libertad que para el un gozo de hogar, la para una salvación nos familia, para un sustente joven, y para nos un mantenga adolescente, siempre para un firmes. anciano, para un niño. Glorifícate, Señor En Jesús, tu nombre hay y que poder, podamos ver hay en vida, transcurso esta semana testimonios hay donde sanidad. digan: Dios me contestó la oración, Dios se Oh, Rey glorificó en mi amado, vida, Casirra, Dios se bajanda la glorificó en mi babasaya. alma. Obra Santo. poderosamente, Señor. Te alabamos, te Gracias. exaltamos, te adoramos de una forma especial. Aleluya. Aleluya. Santo eres tú. Aleluya. Hermano, que hable